Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Bueno, no sé qué pasó que no abrían la clase. Si me pueden habilitar para compartir pantalla. Compartir. Bueno, al final no vine, no di clase el miércoles, estuvieron con la doctora, ahí está. Estuvieron con la doctora Berardo, ¿no? Sí, sí, estuvimos con ella. Bien. Bueno, habíamos empezado a ver la clasificación de los procesos. Creo que de esto habíamos visto, diferencia entre proceso de conocimiento y proceso de ejecución. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, estuvieron viendo diferencias entre los procesos de conocimiento ordinario, sumario y sumarísimo, que tenían que leer 319, 320 y 321. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? ¿Algo que no hayan entendido, que quieran consultar? ¿Nada? Bueno, esperemos que sea nada porque ya saben todo. Bueno, habíamos llegado a ver esta, si no me equivoco, ¿no? Que era justamente el proceso ordinario. Ustedes ya vieron actos procesales, o sea que ya saben cuáles son los actos procesales, cuáles son los requisitos de los actos procesales, que básicamente tienen muchos recaudos con relación a lo que sería la forma y el momento en que se presentan. Ustedes saben que un acto procesal realizado fuera del plazo, creo que lo saben, me dirán si ustedes todavía no lo vieron esto, pero como regla, los actos realizados fuera del plazo, se pierde el efecto que ese acto podría haber tenido. ¿Por qué? Porque los actos procesales deben realizarse dentro del tiempo procesal oportuno. Entonces, si nosotros tenemos que contestar una demanda, como vimos en el plazo de... Ah, no, no lo había fijado acá los plazos. Lo había puesto nada más que acá. En el ordinario de 15 días hábiles, si yo no contesto la demanda dentro de los 15 días hábiles o el día 16 dentro de las primeras 4 horas, que es lo que se llama vencimiento con cargo vencido, y lo presento el día 17 o el 16 después de las 12 del mediodía, ¿qué pasa con ese acto procesal como regla? ¿Qué entendieron? ¿Qué se acuerdan de actos procesales? ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? Es nulo. Te diría que no es nulo, porque la nulidad es otra cuestión.
Es inexistente. Entonces, ineficaz sería en todo caso, capaz. Claro, O sea, carecería de exactamente. efectos. Exactamente, es inexistente, no existe, entonces no tiene efectos jurídicos. ¿Por qué no tiene efectos jurídicos? Porque si yo no realicé el acto procesal dentro del plazo legal, el acto procesal pierdo el derecho que tenía y que he dejado de usar. Y esto no es solamente con la contestación de la demanda, es con todo, es con todo. Cuando estamos hablando, por supuesto, de los actos procesales. Si nosotros hablamos de del tema de la prescripción, ya ahí es distinto, porque si yo planteo una demanda donde el derecho está prescripto, significa que la acción perdió vigencia. ¿Se acuerdan de eso de la acción? Los requisitos de la acción ahora los tienen que saber más que nunca, porque justamente están relacionados con el proceso. Entonces, cuando interpongo una demanda, si ya la acción está prescripta, y el demandado no plantea la prescripción, el proceso va a continuar. Pero si yo presento un escrito fuera de término, o sea que estamos hablando en los dos, los efectos de los actos jurídicos con el tiempo, la vinculación con el tiempo. Si yo presento una contestación de demanda fuera del plazo que tengo, el acto se tendrá por inexistente. Entonces, pierdo el derecho que dejé de usar. Y esto también tiene que ver con el principio de las cargas, que no hablamos de la carga de la prueba, sino el principio de las cargas procesales, que justamente hace a la teoría de una de las teorías del proceso, que es la de la situación jurídica, que determina que las partes no tienen obligaciones, tienen cargas. Si yo no cumplo, yo no tengo la obligación de contestar la demanda, pero si no la contesto, tengo más expectativas o más perspectivas de una sentencia desfavorable que de una sentencia favorable, ¿no es cierto? Si yo en cambio contesto la demanda, planteo los hechos como fueron, considerando que el demandado, el actor no hubiera dicho las cosas como son, hubiera mentido, planteo mi pretensión, pido el rechazo, entonces me va a posicionar en otro lugar donde voy a poder a lo mejor obtener una sentencia favorable o menos desfavorable que si no contestara la demanda. Todas estas cuestiones las tienen que empezar a incorporar, como dijimos la clase pasada, en el desarrollo de estos temas. Cuando hablamos entonces de la demanda, del proceso de conocimiento, sabemos que la demanda va a tener que cumplir requisitos que tienen todos los escritos procesales. ¿Llegaron a ver eso? ¿Cuáles son los requisitos de los escritos en general? ¿No lo vieron? El artículo 118, el artículo 120, que tienen que ser realizados. ¿No vieron todavía eso en actos procesales? Pueden activar el micrófono y decirme sí o no, por favor, así no adivino por las caras. No, no lo vieron. Perfecto. Gracias, Santiago. Todos los escritos tienen que tener una forma, porque justamente lo que establece el procedimiento de los actos procesales, como les dije hoy, es la manera en que se deben realizar y el momento procesal oportuno en que se deben realizar. Ya van a ver que el artículo 18 determina que todos los escritos judiciales tienen que estar escritos con tinta negra o azul negra, con determinada, en idioma, por supuesto, en idioma nacional, y si fuera una persona que no hablara el idioma nuestro, tendrá que ser traducida por un traductor público. Los escritos tienen que tener, según las acordadas, distintas acordadas que se han ido dictando al respecto y que tienen efectos de ley, porque regulan la presentación de los escritos, tienen que tener una forma determinada, un encabezamiento. En el encabezamiento tienen que estar los datos de la parte que presenta el escrito, nombre y apellido completo, el abogado, el tomo y folio, de qué colegio profesional es, su condición frente al IVA, si es monotributista, IVA responsable inscripto, el número de quit, el legajo provisional de abogados, y además el actor, o bueno, a ver, perdón, no porque estoy hablando del escrito en general, y lo que sí tiene que estar sí o sí es el escrito, perdón, el domicilio constituido, o sea, el domicilio legal del abogado, que es el del estudio del abogado, que se constituye al efecto del proceso, y es donde las supuestas notificaciones por cédula, que ya no son tan, no hay tantas,
se van a notificar en ese domicilio y que va a tener efectos jurídicos con respecto para la parte, aunque el que esté ahí es el abogado, no la parte. ¿Qué significa? Que salvo, por ejemplo, la notificación de los honorarios, que tiene que ser en el domicilio real de la parte, y la absolución de posiciones, todas las otras notificaciones se producen en el estudio del abogado. Todo ese encabezamiento, donde además ahora se incluye el domicilio electrónico y el número de celular, o por ejemplo en CABA piden también un correo electrónico, o sea que son todas formas de comunicación. ¿Por qué? Porque como ahora no estamos haciendo una actividad presencial en tribunales, sino que es todo a través de escritos electrónicos, también el juzgado tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros ante cualquier cuestión de una manera más rápida. Si bien tenemos un domicilio que nosotros denunciamos en el colegio, cuando nos inscribimos en el colegio de abogados, denunciamos el domicilio y el teléfono del estudio o el celular personal. En los escritos ahora se pide que se denuncie el celular. Es un requisito. Y por supuesto el domicilio electrónico, sin el cual el escrito puede ser tenido por no presentado o el juez, con sus facultades justamente de poder enmendar las facultades ordenatorias, va a poder intimar a que presente el escrito en debida forma. Esos recaudos tienen que estar en todos los escritos judiciales, en todos. O sea, en todo va a decir, María Marta Fernández, DNI tanto, por su propio derecho, con el patrocinio letrado de la doctora tanto, tomo tanto, colegio de abogados, quit tanto, condición frente al IVA tanto, bla, 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 constituyendo domicilio legal en calle tal de la ciudad de Mar del Plata y domicilio electrónico, y está ahí es el quit, el arroba, y es notificaciones punto, si no me equivoco, porque uno ya lo hace tan de memoria, ya lo tenés ya en todos lados, es scba.gov.ar, creo que es así. Ese sería, digamos, que la terminación, el arroba y todo eso para todas las notificaciones. Y lo que va adelante es el quit del abogado. Ese es el domicilio electrónico. Celular número tanto, y además, ¿qué otro dato tiene que tener todo encabezamiento de escrito? Y que presten atención, porque les voy a hacer una pregunta al respecto de esto. La carátula del juicio, ¿que cuál va a ser? Fernández María Marta contra Gómez José Luis sobre cobro de pesos. Expediente número tanto, y la radicación, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial número 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Todo eso es el encabezamiento. Imagínense que el encabezamiento ocupa un tercio, como mínimo, del escrito. Pregunta, de todo lo que yo les dije, ¿qué les parece que tendría que estar en la demanda? Porque la demanda es un escrito también. ¿Qué les parece que de lo que les dije tendría que ir y qué les parece que de lo que les dije no tendría que ir? ¿Y por qué? Hay que razonarlo. Los La datos carátula del del caso sí o sí. A ver, ¿quién era el hombre que empezó a hablar primero? La carátula del caso sí o sí, para saber cuál es. Bien, la carátula del caso sí o sí, justamente, ¿quién es el que está hablando? Ignacio, Altamirano. Ignacio, justamente la carátula no la tenemos. Ah, claro, se está arrancando con la demanda del proceso. Exactamente. ¿Y qué otra cosa no vamos a tener? Porque yo cuando inicio la demanda voy a dar los datos del actor y voy a dar los datos del demandado, pero la carátula recién va a tener efectos como tal cuando el proceso se inicia. Y la demanda es el acto por el medio del cual la inicia. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Qué otro dato no estaría? Porque no lo tenemos. Y el juzgado donde corresponde, digamos, ¿no? Exactamente, El bien. organismo donde Perfecto. va a tramitar. Exactamente, el juzgado donde tramite. ¿Y qué otra cosa que nombré junto con la carátula? El número de expediente. El número de expediente, perfecto. El domicilio electrónico, bueno, a ver, Jacqueline, datos del demandado. Bueno, a ver, no. Yo dije de lo que dije, Jacqueline, no te adelantes. Mi pregunta fue, de los datos que dije que tiene que tener todo escrito, ¿cuál va a estar y cuál no va a estar en la demanda? Esa fue la pregunta. Tu respuesta se fue más allá.
Jacqueline, vos tenés doble tarea y tenés que priorizar algo. Escuchar las preguntas y contestar las preguntas, no lo que te parece que puede tener vinculación. ¿Está? Entonces, consejo, porque ya nos conocemos. Bien, el domicilio electrónico del demandado, Santiago, ¿qué sería? ¿Que si se puede o que no se puede? Santiago Ramón había puesto domicilio electrónico del demandado. ¿Está sin micrófono, Santiago? No se puede. ¿Por qué no se puede? Yo igual, ahí también, otro que contesta lo que no se pregunta. Ah, está sin micrófono. Bien, yo cuando dije los requisitos del escrito, del encabezamiento, ¿dije domicilio electrónico del demandado? No, exacto, Ignacio, no lo dije. Entonces, lo que dije fue todo lo que tiene que figurar en el encabezamiento de un escrito. En el encabezamiento del escrito figuran los datos de la parte que presenta el escrito. Si yo soy la demandada, ahí sí, tengo que poner el domicilio electrónico y el domicilio constituido físico. Pero si yo soy la actora, no. Aunque el proceso tenga una vigencia de ya lleva en trámite 2 años y tengo todos los datos del demandado. Porque el encabezamiento es de quien lo presenta. Ustedes imagínense si mandan, bueno, ustedes no son una generación que hayan escrito cartas, seguramente, salvo alguno que vi por ahí, que pueda haber escrito. Pero las cartas, que igual está bueno saber cómo se hace una carta, porque es una forma de comunicación que a nivel laboral o profesional se puede utilizar, no ahora a nivel social ni familiar, pero que tiene un lugar y fecha, un encabezamiento y una firma. En realidad, el encabezamiento no, el destinatario, donde uno puede decir fulanito de tal, o estimado, o atento, estimado colega, o como sea. O querida mamá. O sea, uno pone ahí a quién la destina. Y al final firma, según el tipo de carta. Si es formal o no, uno pondrá los datos, el nombre, la matrícula, la profesión, o pondrá el sobrenombre. O sea, yo, mi sobrenombre es Marisa, pondré Marisa. O pondré todo mi nombre completo con mi matrícula si es algo más profesional o algo más formal, mejor dicho. Ahora, en el encabezamiento de un escrito no va el destinatario, tampoco va la mención del lugar y fecha. Lo que va son los datos de quien después va a firmar el escrito, ¿se entiende? Entonces, como les dije hoy, va a decir Fernández o María Marta Fernández, DNI tanto, con domicilio real, si correspondiera en ese escrito ponerlo en tal domicilio, en tal dirección, con el patrocinio letrado y los datos del abogado, y ahí sí, todos los datos fiscales, matrícula, por supuesto nombre completo, domicilio constituido físico, legal, y el domicilio electrónico, el número de celular. Eso, ahí del demandado no dijimos nada, de la contraparte no dijimos nada, de la contraparte no ponemos nada. Si hubiera ya carátula del juicio, que es lo que pasaría en todos los actos posteriores a la demanda, ahí sí podríamos, en autos caratulados, Fernández con Gómez sobre cumplimiento de contrato, expediente número tanto, que tramita ante juzgado civil y comercial tanto del Departamento Judicial de Mar del Plata, se presenta ante vuestra señoría y respetuosamente dice, 2 puntos. Ese sería el encabezamiento. En una demanda, el encabezamiento es el mismo, sin la carátula, sin el número de expediente y sin el juzgado donde tramita. Porque todavía no tengo toda esa información. Porque si yo he iniciado la mediación prejudicial obligatoria, ya tengo sorteado el juzgado, puede ocurrir que, o sea, no tengo el número de expediente, tengo el número de receptoría, pero no el número que le van a dar en el juzgado, que a veces difiere. Y la carátula en sí todavía no está, porque lo que está son los datos de la parte requiriente y requerida. Entonces, eso se va a armar una vez que se inicia el proceso. ¿Está entendido? Bien. Antes de continuar con proceso ordinario, vamos a ver un poquito de la demanda. La demanda ya habíamos visto que es un acto procesal, es un acto formal, a través del cual ejerzo la acción.
Y por supuesto es escrito, porque aún en los procesos como laboral, que es un proceso mixto, la demanda siempre se presenta por escrito. ¿Cómo? Bueno, después les digo bien la cuestión más procesal o técnica. Dijimos entonces que es un acto procesal que va a través del cual ejerzo la acción y que va a contener la pretensión. Es decir, que tiene como objeto la pretensión. ¿Y cuál es la pretensión? Que lo condenen a Gómez a cumplir el contrato. O una compensación económica ante su incumplimiento. ¿Mm? ¿Y qué efecto inmediato tiene la demanda? Que inicia el proceso. Normalmente la demanda se inicia con el proceso. Artículo 330 del Código. Puede ocurrir que en vez de iniciar el proceso con la demanda, lo iniciemos con las llamadas diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, que están en el artículo 328, yo les digo exactamente. Las diligencias preliminares a veces lo que hacen es... esperen un minutito. El 320... También me viene con el código. El 326 es prueba anticipada y el 327 es el periodo de medidas preliminares. En realidad, puede ocurrir excepcionalmente que yo tenga que iniciar el proceso a través de una medida, o sea, que tenga que iniciar una medida cautelar. Entonces, si yo inicio la medida cautelar y no está todavía la demanda, o sea, el proceso iniciado, pero tengo suma urgencia en que se trabe una medida cautelar para garantizar un futuro derecho, y ante un hecho que realmente hay un inminente peligro y riesgo de no poder satisfacer esa pretensión el día que sea reconocida, puede ser que inicie una medida cautelar y tengo 10 días para iniciar la demanda. Si no, la medida cautelar caduca. O sea, que me dan ese plazo. También puede ocurrir que yo inicie una medida preliminar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, necesito alguna información de la cual carezco y sin la cual no puedo iniciar el proceso correctamente. Porque tengo que ver una documentación que está en poder de terceros, por ejemplo, o porque tengo que tener información sobre el titular registral de algún bien que es objeto del proceso. Entonces, en esos casos le puedo pedir al juez, antes de interponer la demanda, inicio las diligencias preliminares, ya se fija la competencia, la carátula, y ahí puedo entonces lograr esta información de la cual estoy careciendo y sin la cual no puedo entablar la demanda correctamente. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre normalmente con esto? Se inicia esto como por incidente, entonces después la demanda es la que empieza a iniciar el proceso correctamente, pero es una manera también de interrumpir la prescripción, porque estoy haciendo un acto procesal que interrumpe la prescripción, o sea, que tiene efectos jurídicos y procesales, y es una cuestión excepcional. El tema de la prueba anticipada es diferente, porque la prueba anticipada, por ejemplo, yo tengo un testigo que es fundamental, pero es un testigo que es muy mayor, o una persona que está con un problema de grave de salud, y que necesito que se tome la declaración testimonial con muchísima celeridad para no ver perdido este derecho, ¿no? Esta posibilidad, porque se me muere el testigo. En ese caso, entonces, lo que puedo hacer es inicio sí la demanda y pido la prueba anticipada, pero la demanda la tengo que interponer conjuntamente. Normalmente se interpone y en el mismo momento se pide. Entonces, como en principio de la bilateralidad de la acción, si no está todavía la demanda notificada, puede ser que el juez lo cite al defensor oficial para que esté presente y controle la producción, o directamente lo notifica el demandado. Bueno, depende de las particularidades, que sería lo que le nombré de los artículos que vimos, el 324, el 325, el 326. Pero el 330, que es el más importante, es el que nos habla de la demanda, a través entonces de la cual, como regla, se inicia el proceso. Acá les marqué la pretensión.
porque si bien ustedes lo vieron, lo tienen que tener bien presente. Cuando hablamos de la pretensión procura satisfacer la voluntad específica mediante la obtención de una sentencia favorable. Es decir, que ese objeto, esa cuestión que yo pretendo, que estoy pidiendo puntualmente al juez y que estoy pretendiendo que el juez haga lugar a esto en la sentencia, va a estar contenido en la demanda. ¿Mm? ¿Está? ¿Está claro? Bien. Cuando hablamos de los requisitos de la demanda, hay requisitos formales de la demanda, como vimos hoy, que son requisitos propios de todo acto procesal, que es lo que vimos. Que en realidad, bueno, ustedes ya lo van a ver cuando lo vean con la doctora Berardo, pero además de eso, antes de la doctora Berardo me van a ver a mí de nuevo el miércoles, pero igualmente está bueno que ya los vayan teniendo presentes. Dentro de lo que les nombré del encabezamiento, después todo escrito tiene el cuerpo, que sería el texto, ya sea de la demanda o del escrito, de lo donde está lo que le estoy pidiendo al juez, lo que estoy requiriendo al juez, o donde estoy contestando un traslado, o lo que sea, y termina con la firma. Si nosotros hablamos ahora de un escrito electrónico, el escrito electrónico, en realidad, la firma de los abogados es electrónica. Quiere decir que a través de este token que tenemos con nuestros datos, o sea, es una firma digital. Entonces, mandamos el escrito y enviándolo desde nuestra casilla con este token, que tiene una contraseña, el escrito ya se tiene enviado por el letrado. ¿Mm? Entonces, si yo actúo como patrocinante, ¿quién más tiene que firmar el escrito? Además del abogado. La parte que es representada. Claro, no es representada, es patrocinada. Ah, Exactamente. La parte, como les dije hoy, de María Marta, se presenta por derecho propio. Entonces, ella tiene que firmar el escrito, conjuntamente conmigo. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Bueno, normalmente, antes de la pandemia, lo que hacíamos era, presentábamos el escrito en soporte papel en tribunales y después mandábamos un escrito digital adjuntando el escrito escaneado con la firma del letrado, la firma de la parte y el cargo, o sea, el sello del juzgado, donde dice el día y la hora que fue presentado. Eso se hacía hasta marzo del 2019. Ahora, directamente, como no vamos a tribunales, y salvo para dictar sentencia, que el juez nos puede requerir la documentación original, la realidad es que los documentos originales quedan en poder de los abogados, quedamos como depositarios. Entonces, ¿qué hacemos? Los escaneamos, entonces el escrito, sea la demanda o sea el escrito cualquiera, que está firmado por mi cliente, hay abogados que no lo firman, porque ya entienden que la firma electrónica suple. Yo ya, qué sé yo, por costumbre, cuando viene alguien a firmar un escrito, yo también lo firmo y pongo mi sello, pero bueno, lo escaneo, lo guardo, porque ese escrito si me lo piden lo tengo que presentar en tribunales, lo escaneo y lo mando como adjunto con un escrito electrónico. Entonces llega al juzgado y el juzgado va a ver el escrito escaneado con mi firma y la firma de mi cliente. ¿Está? ¿En qué casos no firma el cliente? Yo no sé si esto ustedes ya empezaron, porque ustedes tampoco con sujetos no arrancaron todavía, así que no. Pero bueno, todo esto se va a ir relacionando, así que ya a medida que vayan pasando los días y que vayan incorporando conocimientos, todo se va a empezar a unir cada vez más. De lo que saben, de lo que recuerdan, de lo que les parece. Disculpe, ¿Cuándo no deberé presentar? No deberá firmar en la parte. Sí. Cuando cuando actúa con apoderado. Sí, no sé quién estaba hablando antes. Jacqueline, una voz de hombre, no sé si era Nicolás. sí, hola, soy yo, Nicolás. Sí, bien, Cuando el abogado actúa como apoderado. bien, bien, Jacqueline, bien, Nicolás. Es cuando el abogado actúa como apoderado. Entonces, cuando yo actúo como apoderado, bien, perfecto. Cuando actúo como apoderado, o apoderada, en mi caso, voy a acompañar en formato digital también. Todo, ahora todo hay que digitalizar, todo. Voy a acompañar el poder
donde el poder es un instrumento público a través del cual que se puede realizar en el juzgado, o se puede realizar, que sería una carta poder, o se puede realizar ante un escribano. También el Código Civil nos autoriza que se pueda realizar sin certificación de firma, pero bueno, después están las cuestiones procesales que todavía no lo contemplan, o sea que en realidad los poderes se hacen ante el escribano o ante el secretario, donde el poder dante le da facultades a su apoderado para que actúe en su nombre y representación. El poder puede ser especial o general, de acuerdo que sea para un acto específico, para un proceso, perdón, específico, o para todos los actos judiciales. Disculpe, profe, una Sí, duda. dime. En caso de que, perdón, te medio mal. En caso de que el cliente no se encuentre, no sé, supongamos que no está en el país, ¿el abogado puede actuar de igual manera firmando en su nombre aunque no sea apoderado? Sí, en realidad uno tiene que denunciar que es apoderado. Y después, o sea, ¿cómo acreditas que sos apoderado? Lo acreditas con el poder, pero si el poder todavía no lo tenés, invocas el artículo 48. El artículo 48 regula lo que se llama el gestor. Entonces yo actúo como gestor. El gestor en derecho civil, el Código Civil y en el Código Procesal es la figura jurídica de aquel que actúa en nombre de otro, que en realidad no se sabe, no tiene instrumento para acreditar que el otro le dio instrucciones para hacerlo. Entonces, yo invoco el artículo 48 y tengo 60 días hábiles para acreditar que esa persona me dio esas instrucciones presentando el poder, o bien mediante una ratificación del actuado, que es un escrito suscripto por la parte, donde expresa que ratifica lo actuado por su letrado en los términos del artículo 48 del Código Civil, perdón, del Código Procesal, Civil y Comercial, y ahí entonces queda convalidado todo lo realizado. Acá sí, si yo no ratifico ni acompaño el poder dentro del plazo de 60 días, es nulo. Acá sí no es inexistente, acá es nulo. Todos los Acá es actos nulo. procesales realizados con esta invocación del 48 que perdió efectos jurídicos son nulos. Sí, muchas ¿Está? gracias. No, de nada. Bien, entonces cuando inicio la demanda, además de todos estos requisitos que les menciono, artículo 118 y las respectivas acordadas que ya verán en actos procesales, también tengo que cumplir los requisitos propios de la demanda, que están en el artículo 330. Este artículo es muy, muy, muy importante, porque es un artículo que nos va a determinar exactamente cuáles son los requisitos que hacen a la presentación de la demanda. Y además son muy importantes porque van a determinar cuestiones que, además de las formas que les estoy diciendo acá, también tienen efectos sustanciales. Porque yo con la demanda estoy también determinando el tema decidendum, por lo menos de parte del actor, es decir, sobre qué cuestiones se tiene que expedir el juez. ¿Ustedes ya vieron el principio de congruencia con el doctor Vicente? ¿Todavía no? Lo van a ver el lunes seguramente. Todavía No, me vimos parece que- Estamos principios. terminando de ver el tema. Bien. Si no vieron el principio de congruencia, lo van a ver. El principio de congruencia es que el juez va a tener que dictar una sentencia donde resuelva las cuestiones planteadas, o sea, las pretensiones planteadas por el actor en la demanda, por el demandado en la contestación, y si hubiera en la reconvención y en su respectiva contestación. Eso significa que el juez no puede dejar de resolver nada de lo que plantean las partes, pero tampoco podría, en principio, como una regla del sistema dispositivo, expedirse sobre cuestiones no planteadas, ni dejar de resolver cuestiones planteadas. Entonces, él tiene que expedirse y decir, hago lugar o rechazo, pero tiene que manifestarse sobre todas. Ese sería el principio de congruencia. Eso significa entonces que la demanda, donde yo planteo en la demanda cuál es el objeto, cuál es mi pretensión, y mi pretensión es que se lo condene a Gómez a pagar, a cumplir el contrato y además a pagarme una indemnización de 500.000 pesos, ahí estoy determinando de parte del actor el tema decidendum, es decir, el tema sobre el cual se va a tener que decidir el juez, o va a tener que resolver el juez, no decidir. Va a tener que decidir, no, se va a tener que decidir. ¿Está la diferencia? Se va a tener que expedir el juez en la sentencia.
más aquellas otras cuestiones que pueda incorporar el demandado cuando sea notificado de la demanda. Bien. Y por último, y ahora igual entramos a analizar el 330, la demanda se tiene que presentar también conjuntamente con la demanda en todos los procesos la prueba documental. ¿Mm? ¿Qué es la prueba documental? Bueno, son todos los instrumentos, públicos o privados, están regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que nos regula el Código Procesal es justamente cuándo se incorporan, cómo se pueden expedir las partes, cómo podemos lograr que lleguen al proceso. Si los documentos los tengo en mi poder, los tendré que acompañar. En épocas normales se acompañan en formato papel y luego se mandan escaneados en formato digital. Hoy, pandemia mediante, como les dije, el juzgado me va a nombrar depositaria de los documentos y yo los mando exclusivamente en formato digital. ¿Está? ¿Está entendido? Bien. Lo que les quería decir antes que me olvide. Para iniciar el proceso, lo tengo que hacer también. Antes yo iniciaba el proceso en formato papel, como les dije, y presentaba la demanda. Aparte les digo antes, y hace 2 años de esto, o hace menos, antes de la pandemia. Presentaba la demanda impresa, con la ficha de receptoría, con todas las cosas que había que pagar, con la prueba documental original, y presentaba el poder original, o si era un poder especial, si era un poder general, una copia firmada por el abogado, y además presentaba tantos juegos de copia de demanda y documental como demandados haya. Porque si yo en el mismo proceso demando a 3 personas, tengo que presentar 3 juegos de copia de demanda, 3 juegos de copia de la documental. Y hago otro juego más de copia de documental para que me la certifiquen y dejen en la caja fuerte del juzgado o me reintegren los originales. Yo esto se los cuento porque esto no es prehistoria y no sabemos qué va a pasar el día de mañana cuando se termine con esta bendita pandemia. Sí, perfecto. Si hubo mediación, tenemos que acompañar el acta de cierre de mediación, que esto creo que lo habíamos, bueno, no, lo habíamos puesto ahí, pero lo habíamos mencionado el otro día. Exactamente. O sea que dentro de la prueba documental está también el acta de cierre de mediación. Eso se iniciaba se presentaba en la receptoría. En la receptoría preparaban el expediente, hacían la carátula y lo mandaban al juzgado, sorteaban el expediente, o si ya había habido mediación, lo mandaban directamente al juzgado que ya había sido sorteado para la mediación, y ahí se daba inicio material al expediente. Hoy, los expedientes iniciados desde marzo del 2000, o va, desde 19 de marzo creo que fue, del 2020 a la fecha, ya no están en soporte papel, están en soporte digital exclusivamente. Entonces, ¿cómo hago para iniciarlo? Bueno, entro con mi token a la mesa electrónica y ahí tengo la opción de buscar organismo, Receptoría General de Expedientes, pongo inicio de causa, Receptoría General de Expedientes, pongo el Departamento Judicial de Mar del Plata, pongo qué tipo de juzgado, civil y comercial. O sea que fíjense que ahí estoy determinando quién es el juez competente en razón de la materia y quién es el juez competente en razón del territorio, porque son los datos que pongo en la ficha de receptoría. Y ahí, en el escrito, copio la demanda, transcribo la demanda y adjunto en formato digital todos los documentos que tenga que presentar, o si la demanda está firmada, también por la parte la hago, también la escaneo y la adjunto como documental. ¿Está claro? Esa es la manera que se inicia. Entonces nos dan un código de inicio y después nos comunica por mail la Receptoría General de Expedientes cuando ya tiene radicación y número de expediente, si es que no lo tuviéramos de antes. Igual eso lo mandan siempre, aunque haya habido mediación antes. Y lo mandan al juzgado. Entonces ahí después tendré que controlar en el juzgado para poder estar al tanto de cuando haya resoluciones. ¿Está? ¿Está entendido? ¿Hasta ahora? Bien.
Vamos a ver los requisitos. Sí. ¿Iba a preguntar a alguien algo? ¿O se le... No, le Ah, había dicho que sí, que estaba entendido. perfecto, gracias. Bien, la demanda, requisitos de la demanda. Nombre y domicilio de la parte actora, o sea, del demandado, del actor o demandante. Cuando hablamos del nombre, el nombre nos referimos, por supuesto, al nombre y apellido. No lo dice el código, pero sí se ha ido determinando, estas cuestiones se han complementado como se complementaron en los escritos y además han sido recaudos que se empezaron a exigir, como por ejemplo el DNI, el número de documento. Y lo que tenemos que hacer es denunciar el domicilio real. Estamos viendo, sí, los requisitos formales propios de la demanda, el 330, estamos viendo. Bien, sí, seguimos con esto. Después después vamos a poner los mismos datos, bueno, perdón, ahí además, como les dije, tenemos que poner el domicilio electrónico, el domicilio constituido legal, el celular y todos esos demás datos que nos exigen. Después tenemos que, como inciso 2, identificar al demandado, nombre y domicilio del demandado, nombre, apellido y domicilio. Vamos a poner los datos que tengamos. Si tenemos el DNI, por supuesto también hay que ponerlo, en la ficha de receptoría se pone el número de documento de los sujetos que estén por parte actora y de los demandados. Ahora, ¿qué pasa con el domicilio? ¿Qué domicilio vamos a poner al demandado? El domicilio que nosotros conozcamos, el domicilio que tengamos como requisito, como domicilio real del demandado, debe ser el domicilio real, es decir, debe ser donde vive el demandado. La realidad es que nosotros lo denunciamos en el expediente. Por eso se llama domicilio denunciado. No es que el domicilio, nosotros no vamos a certificar que él vive ahí, vamos a denunciar que el demandado vive en ese domicilio. Y ahí es donde se le va a liberar la cédula para notificar la demanda. Cédula que por supuesto sí tiene que ser en soporte papel, porque no hay otra forma de notificar, porque por más que yo sepa que esté demandando, no sé, al Banco Provincia, y yo ya sé que el Banco Provincia, el abogado es fulano, y siempre constituye domicilio en el mismo lugar, la demanda siempre se notifica en el domicilio real. ¿Está? Bien. La cosa demandada designada con toda exactitud, inciso 3. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, justamente al objeto de la demanda. ¿Qué es lo que estamos reclamando? ¿Cuál es la pretensión? Y ahí hay que ser bien claro. No puede quedar lugar a duda. No se puede dejar dudas porque eso nos puede jugar en contra después en el momento de la resolución del proceso, de la sentencia, o puede también implicar una posibilidad de que el demandado oponga una excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda porque está careciendo de los requisitos esenciales, que son estos del 330. Bien, tenemos que explicar cuáles fueron los hechos. Cuando hablamos de los hechos, ¿qué hechos son los que importan? Eso el otro día estuvimos hablando algo. Los hechos en los cuales se sustenta esa relación jurídica, que es la base del reclamo, pero tienen que ser hechos conducentes, es decir, hechos que van a ayudar al juez a esclarecer las cuestiones, que le va a aportar elementos como para después poder resolver. O sea, los hechos que son irrelevantes, que son superfluos, no deberían relatarse en una demanda. Tenemos que ir puntualmente a los hechos que son importantes. Pero la realidad es que jurídicamente, a diferencia de una demanda de un juicio ejecutivo, no tenemos límite con respecto a los hechos. Entonces nosotros podemos contar toda la relación jurídica, toda la cuestión fáctica que genera que hoy le esté pidiendo un cumplimiento de contrato al demandado. ¿Está claro? El derecho tiene que ser detallado. A ver, quiero ver si tengo... Esperen un segundito. Pero bueno, el derecho tiene que ser expuesto, ¿no es cierto? Sucintamente, dice el código. Quiero ver si les leo algo acá que tenía marcado. Pero se me cerró el libro.
acá está, que esto lo habíamos hablado también el otro día. El derecho citado sirve para completar el marco y fijar primariamente cuál es la norma que se considera lesionada o que no concede la posibilidad de reparación judicial sobre la que se asienta la pretensión. ¿Mm? Es decir, yo voy a tener que mencionar cuáles son las normas jurídicas que avalan mi reclamo. ¿Te acuerdan que cuando vimos la clase pasada hablamos algo con respecto a los procesos de conocimiento? Que dijimos, bueno, si estamos hablando de un proceso de conocimiento y estamos hablando de la responsabilidad objetiva del dueño del vehículo que atropella a una persona, nos vamos a referir y vamos a hacer mención a los artículos del Código Civil que hablan de la responsabilidad objetiva. ¿Mm? ¿Está? ¿Y qué voy a hacer? Voy a aclarar cuáles son los artículos del Código en los cuales dan sustento a mi reclamo, pero también me voy a expedir sobre la jurisprudencia y sobre la doctrina. Por supuesto que voy a omitir alguna norma que pueda a mí no jugarme a favor, que voy a omitir alguna interpretación jurídica, ya sea jurisprudencial o doctrinaria, que a mí no me termine de favorecer. Porque, o sea, uno, si bien tiene la obligación de decir la verdad, o el deber de decir la verdad, y de no reclamar lo que no corresponde, la realidad es que ante una determinada cuestión que no sabemos si va a ser posible acreditar de algún hecho que ocurrió, que nosotros sepamos que hay una razón, que hay un fundamento, pero que es difícil de acreditar, tenemos que ser conscientes que a lo mejor alguna norma nos puede jugar en contra. Entonces nosotros tenemos que dar el marco normativo, pero el juez, al momento de sentenciar, va a aplicar la ley que él considere vigente, pertinente y aplicable a ese caso. ¿Mm? ¿Está entendido? Bien. La petición. ¿A qué nos referimos con la petición? La petición, o sea, nosotros cuando hablamos de la petición, ¿qué vamos a peticionar? ¿Qué le vamos a pedir al juez? Que tenga por iniciado el proceso, que no tenga por parte, por domicilio legal constituido, por domicilio electrónico constituido, por cumplido con los requisitos formales, por cumplido con los recaudos fiscales. Vamos a pedir todas esas cosas. Primero, que tenga por abierta la instancia, que se declare competente, que le dé el trámite o que le dé al proceso el trámite de proceso, el trámite ordinario o sumario, que corra traslado de la demanda y que oportunamente, y ahí entraría la pretensión, dicte sentencia haciendo lugar a la demanda y condenando al demandado a pagar la suma de tantos pesos o el cumplimiento contractual. ¿Está claro? O sea que nosotros en la petición hacemos como una especie de resumen de todo lo que le estamos peticionando o pidiendo al juez. Cuando se está reclamando el cumplimiento, el pago de una suma de dinero, tenemos que determinar cuál es el monto. Hay que fijar el monto. Y ese monto es muy importante porque el monto nos va justamente a dar la pauta de cómo calculamos la tasa de justicia, porque la tasa de justicia es el 2.2% del monto de la demanda. Entonces, es muy, muy importante. Hay veces que es materialmente imposible determinar el monto, o se puede determinar, pero no con mayor precisión, porque hay cuestiones que todavía no están resueltas. Y yo creo que un ejemplo muy claro para entender y tal vez uno de los más comunes en este tipo de cuestiones de indeterminación del monto, es en un proceso de daños y perjuicios. En un proceso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, por una mala praxis, ahora las prescripciones son de 3 años. Antes la prescripción era de 2, pero la prescripción de accidente laboral es de 3, porque se maneja por la ley de las leyes laborales. Entonces, imagínense que ustedes, que en 3 años, menos en 2, no siempre la persona que sufrió el accidente ya tiene el alta médica, donde pueda determinar qué grado de incapacidad le quedó, donde pueda determinar qué elementos necesita, no sé, una prótesis, una silla de ruedas o muletas. O sea, si uno piensa en un accidente grave,
hay veces lleva más tiempo. Tampoco podemos interponer la demanda cuando falte un día para que prescriba, entonces lo tenemos que hacer con tiempo. Pero en un caso así, se puede hacer la salvedad que el monto va a ser el que resulte de las probanzas de auto, atento a la imposibilidad de fijarlo, porque todavía la persona no ha tenido la alta médica. Y tal vez tiene que volver a someterse a otra operación. Entonces, esto genera una imposibilidad, no es lo mismo. No es lo mismo pedir una indemnización si la persona quedó con una incapacidad en el brazo derecho de un 1% que de un 10%. ¿Está entendido? Entonces, justificándolo, dando los motivos pertinentes, podemos hacer un monto estimativo, pero no el determinado, y eso no implicaría que se esté violando el requisito de la demanda. Bien. Profe, Sí, disculpa, dime. tengo una consulta, capaz que lo vamos a ver ahora, pero justo recién nombraste la tasa de justicia Sí. y me surgió una duda. Si son requisitos aparte, o sea, están los requisitos formales y los sustanciales. No sé si Ujú. forma parte de los formales o si son requisitos aparte, digamos, de esos dos. No, en realidad serían requisitos fiscales. Son requisitos fiscales, porque no son requisitos que hagan al escrito de la demanda. Son requisitos necesarios para poder iniciar un proceso o para poder presentarse en juicio. Por eso se habla a veces que son requisitos fiscales. En Ah, realidad, bien. y de paso contesto porque ahí creo que Jacqueline me pregunta sobre la tasa de justicia. El monto de la tasa de justicia, si el proceso es susceptible de apreciación económica, la ley nos va a determinar cómo se calcula. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un juicio que versa sobre, no sé, sobre un bien inmueble, puede ser la evaluación fiscal del inmueble, la que determine la base sobre la cual se calcula la tasa de justicia, que normalmente bueno, depende del caso, se puede establecer que es un monto más el 20%. Si yo tengo que reclamo un derecho que no es susceptible de apreciación económica, y esto puede pasar en muchos procesos voluntarios, donde, bueno, la demanda tiene la misma forma, lo que pasa es que no hay contraparte, pero, por ejemplo, estoy pidiendo una rectificación de una partida, o estoy pidiendo un divorcio, o se está pidiendo entre las partes, o uno de ellos solo, el divorcio unilateral, que no es susceptible de apreciación económica, la ley determina cuál es el monto que hay que pagar de tasa de justicia. Y cuando el monto es indeterminado y no hay escalas al respecto, lo que se va a establecer va a ser un monto mínimo, que es el que dice la ley que regula, la ley de la provincia de Buenos Aires que regula el monto de la tasa de justicia. Además de la tasa de justicia, yo tengo que pagar un bono ley, que es un bono del Colegio de Abogados Profesional, que hoy sale 1.135 pesos, creo que es. Yo les voy a subir una presentación, un trabajo que hizo Jerónimo, que es el ayudante alumno, donde está, o sea, yo lo que quería que ustedes tuvieran acceso, que pudieran ver cómo era la página, cómo se presentaban los escritos, cuál era el formato del anticipo previsional, del bono, entonces, así que bueno, yo ahora se lo subo. Porque, bueno, me lo mandó hace un ratito. ¿Qué más? Si puedo lo voy a... También la profesora, disculpe, la caja de Sí. previsión de abogados también se tendría que abonar. Claro, eso iba a decir. El anticipo, El 10% de la tasa de justicia. sí, el anticipo previsional, en realidad, el anticipo es un pago que se hace, que va a la caja, que es como un adelanto de los aportes previsionales que tenemos que hacer. Entonces, el IUS previsional hoy sale 950 pesos. Eso se paga en la caja de abogados. Y en la caja de abogados se paga también el 10% del monto de la tasa de justicia, que es lo que se llama sobretasa. A ver si puedo entrar por acá. Y yo Ahí tengo está. anotado acá que también el bono 8480. Ese es el bono del Colegio de Abogados. Ah, listo. Ese Así es lo el bono anoto. que les dije. Sí. A ver si puedo entrar en...
Esperen un segundo, pues si puedo entrar, a lo mejor se los puedo mostrar ahora. Está bueno. Ustedes siguen viendo la... Siguen Sí, el viendo... PowerPoint. PowerPoint, bien. Siempre me entra esa duda cuando yo salgo, ¿qué es lo que ustedes ven? Perdón, profesor, una pregunta. Sí, ¿Y los honorarios del abogado cómo se fijan? ¿Es un porcentaje del monto de la los demanda también? honorarios los regula el juez, que eso ya lo vamos a... Bueno, en realidad eso, no me acuerdo si lo ven ustedes o se ve en... Perdón, es un porcentaje del monto del proceso, del monto de la sentencia o del acuerdo. Ah, bien, perfecto. Ahí está. Quería abrir el WhatsApp web porque tengo acá... a ver. Así de paso se los voy mostrando. Entonces, para poder iniciarlo, tengo que cumplir con todos esos requisitos. Ahora, si la persona, el actor es carente de recursos, puede eximirse del pago de la tasa de justicia iniciando un beneficio de litigar sin gastos. Pero ese beneficio de litigar sin gastos yo lo voy a tener que iniciar conjuntamente con la demanda, o por incidente, o antes, pero si no lo inicio antes o simultáneamente, se imaginan que el juez no me va a, no me va a proveer la demanda, me va a decir previamente, cumpla con la tasa de justicia. A ver si podemos compartir esto. Tendría que ver cómo compartir. Acá está. No, no es esto. Este. ¿Ahí ven esto? No sé Sí, si se ve llegan a ver perfecto. algo. ¿Sí? Sí, ¿Se ve sí, bien? se ve. Bueno, eso es cómo se inicia. Esto igual después yo se lo subo. Claro, la que no ve mucho acá soy yo. Ahí tienen, Poder Judicial, provincia. Entonces, bueno, esto es, acá se ingresó por las notificaciones electrónicas. ¿Ven que acá dice iniciar causa? Entonces, ahí iniciar causa, se marca iniciar causa, inicio nuevo causa. Acá se pone selecciona el organismo, se pone cuál es el departamento judicial, el juzgado que se quiere iniciar. Ay, ¿qué hice? Esperen. Ahí está. Esperen un segundo. Bien, ahí lo ven, ¿no? ¿Lo siguen viendo? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, ahí está. Y que se pone Receptoría General de Expedientes. Ahí marco la Receptoría General de Expedientes. Entonces acá tengo que poner título, que sería, por ejemplo, demanda escrituración. Selecciono el fuero civil y comercial, monto reclamado, que es el reclamo 500.000 pesos. El objeto, que sería, o sea, en realidad acá es el título de la demanda. El objeto acá hay un código, que el objeto puede ser proceso, cobro ejecutivo de pensas, juicio ejecutivo, o en este caso que hablamos de un proceso de conocimiento, puede ser daños y perjuicios, cumplimiento de contrato, lo que sea. La localidad, si yo ya tengo radicación directa porque inicié la receptoría, la mediación, coloco los datos de la causa, que el primer cuadradito este que está acá es MP, que serían los procesos iniciados de Mar del Plata, el número y acá figura el año de inicio. ¿Mm? Y después tengo que poner los datos de las personas. Y en los datos de las personas, acá no se ve, no está la hoja. Pero bueno, en los actos, ¿no ve que está esto acá? Acá yo pongo selecciones, pongo persona física, jurídica, lo que sea, física. Entonces pongo el nombre, pongo el apellido, el documento. Todos esos datos van en la ficha de receptoría. Ah, una cosa que es importante y me olvidé de decírselas. Tengo que acompañar también una fotocopia del DNI de cada uno de los actores, o del CUIL, o del CUIT.
Si fuera una persona jurídica, del quit. Se acompaña también con la demanda y eso queda en la receptoría. Bien, acá les preparo esto, Jerónimo. Requisitos fiscales. Tasas judiciales, la tasa de justicia se abona el 2% de la demanda, el 2.2, sobre tasa de justicia o contribución, que es el 10% de eso, que es lo que yo les decía que se paga. Eso, a ver, la tasa de justicia la paga la provincia de Buenos Aires. La sobretasa va a la caja previsional de abogados. Si hay monto indeterminado, se abona el monto que corresponda. A ver acá qué puso. Acá puso la ficha. Pasa que es tan pesado esto y con el Zoom que me lo hace lento. ¿Ustedes me escuchan bien igual? Sí, Sí, se se escucha bien, escucha y se ve profe. perfecto. Genial. Bueno, acá está la tasa de justicia. Le quiero bajar despacito. La tasa de justicia. Ven que ahí está. Nombre, apellido. En realidad, ¿qué nombres van? Los nombres del abogado. Nombre, mi apellido, el quit, departamento. Ven que acá que figura ingrese el número de tipo de documento seleccionado. Porque, bueno, porque él le puso el tilde. Todo eso se completa. El juzgado tribunal donde tramita, si es que tuviera radicación, la carátula se sigue moviendo sola, los datos de causa sí tengo, la base imponible, que es el monto de la demanda y cuánto es el impuesto a pagar. Yo te lo puedo pagar de la manera que corresponda. Se fue solo. Porque, bien. Acá tenemos los aportes previsionales. El aporte previsional es la boleta, donde figura también los datos del letrado, los datos de la causa, del expediente, del juzgado, el número, y el anticipo de IUS previsional, que es 950, y si correspondiera también en esta boleta, se paga la sobretasa de justicia. Y el bono, ¿qué es el bono? Bono verde, que es la contribución con el Colegio de Abogados. Porque nosotros contribuimos con todo cada vez que iniciamos un juicio, como verán, con la provincia, con el colegio y con la caja. Que hoy sale 1.100, creo que era 1.130. Vamos, no me acuerdo exactamente. Igual ahí le pedía que lo pusiera actualizado a Jerónimo. Así que bueno, yo esto se lo subo. Pero bueno, está bueno porque ustedes acá tienen como un pequeño resumen práctico de las cuestiones. Esto lo voy a cerrar y vamos a seguir compartiendo pantalla con el PowerPoint. Bien. Bueno, ¿está claro hasta ahora? ¿Qué efectos produce la demanda? Y esto es muy importante. La demanda genera efectos sustanciales y efectos procesales. Interrumpe la prescripción. Ese es uno de los efectos más importantes. Porque si bien nosotros podemos suspender el curso de la prescripción mandando una carta documento, ustedes saben que los derechos con el transcurso del tiempo se pueden adquirir o se pueden extinguir. Si yo no ejerzo un derecho, tengo un plazo que lo determina el Código Civil y Comercial, y una vez que prescribe, no lo puedo ejercer en el futuro, porque ya perdió la acción dejó de tener vigencia. ¿Cómo hago para suspender la acción? Bueno, con el inicio de la mediación, suspende la prescripción. El envío de una carta documento la suspende. La demanda la interrumpe. O sea que si falta un día para que prescriba, pero yo ya interpuse la demanda, ya no prescribe. Prescribiría si yo pierdo la demanda por una cuestión formal y no la interpongo dentro de, o sea, como que ahí esa interrupción ya deja de tener efectos, entonces me va a interrumpir, el día que termina empieza a correr el tiempo que faltaba, ¿se entiende? Porque está interrumpida por ese periodo. Pero bueno, eso ya es muy complicado. En principio, acuérdense que la demanda interrumpe la prescripción. También extingue otras opciones del actor, porque si yo estoy optando por iniciarle al demandado como consecuencia del accidente de tránsito, un daños y perjuicios, o un cumplimiento contractual, como les dije, yo ya no puedo después modificar, podría modificar la demanda, pero yo ya estoy determinando qué opción, a quién demando, en dónde, qué le reclamo,
¿En qué derecho me baso? Entonces ya estoy determinando sustancialmente en esa demanda qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo. Y eso genera también el objeto del proceso, que es sobre el cual el juez va a tener que después dictar la sentencia. ¿Mm? ¿Está claro? Por otro lado también, la demanda, como otro efecto sustancial, también nos puede habilitar a requerir una medida cautelar o una medida precautoria. Que eso lo habíamos visto, no me acuerdo si lo vi con ustedes o con la otra comisión. Pero la medida cautelar, si yo sé que la persona está por, no sé, tengo una determinada urgencia que no puede esperar, que puede poner en peligro la posibilidad de satisfacer mi derecho, puedo pedir una medida cautelar. Bien, efectos procesales. Abre la instancia. O sea, con la demanda se abre, se inicia, comienza la instancia. El actor que inicia la demanda va a fijar la competencia del juez, porque vieron que yo les mostré ahí la ficha de receptoría. Yo tengo que decir, juez cuál es competente en razón del territorio y cuál es el juez competente en razón de la materia y del grado. Después se sorteará de los 16 civiles que hay cuál es, o de los 6 de familia cuál resulta competente. Pero estoy fijando la competencia. O estoy también haciendo uso, en su caso, de la prórroga de competencia. Porque si yo inicio la demanda, que tendría que iniciarse en Mar del Plata, la inicio en el Departamento Judicial de Dolores, ante un juez civil y comercial, estoy prorrogando la competencia territorial. Después se verá si esa prórroga es aceptada por el demandado o no, si corresponde, si el proceso es prorrogable o no, pero mi posibilidad de determinar la competencia, de fijar la competencia, o en su caso de prorrogarla, es cuando inicio la demanda. ¿Mm? ¿Está entendido? Podemos también en la demanda plantear la recusación del juez sin expresión de causa. ¿Se acuerdan que eso es en la primera presentación, la recusación? Yo después no lo puedo recusar sin causa en otro momento. Bien, ¿preguntas? Nada. Bueno. A ver qué estamos con la hora. Tenemos un ratito más. Cuando nosotros iniciamos la demanda, el juez va a controlar los requisitos de admisibilidad y en su caso, si considera que está bien y que él es el juez competente o que es incompetente en razón del territorio, pero la causa es susceptible de prórroga, va a dar curso al proceso. Puede él inhibirse de actuar diciendo que es incompetente, puede manifestarse sobre su competencia diciendo que es competente, puede rechazar in limine la demanda si considera que la demanda es absolutamente improcedente, que eso ya después lo vamos a ver, pero también podría pedir a la parte que cumpla con algún recaudo formal o fiscal que no ha cumplido y lo intima bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. O si está todo perfecto, directamente le da al trámite, lo tiene por iniciado, le da, va a determinar cuál es el proceso por el cual se va a regir, si es ordinario o sumario, si es que fuera de conocimiento, y va a correr traslado de la demanda. O sea que en ese primer despacho, como lo llamamos, que es la primera resolución judicial que tiene como que formaliza el inicio de la demanda y ordena el traslado para garantizar la bilateralidad, el juez va a decir, bueno, ahora como son electrónicas, capaz que primero está la firma, funcionario firmante y después la fecha, pero una resolución diría, Mar del Plata, 4 de junio de 2021, téngase por presentado, parte, domicilio legal constituido, por acreditada la personería, porque se presentó con poder, por cumplido con la tasa sobre tasa de justicia y bono en ley y anticipo previsional, constituido domicilio legal y electrónico, punto. De la demanda que tramitará según las normas del proceso ordinario, córrase el traslado al demandado por el plazo de, para que en el plazo de 15 días hábiles conteste o haga valer sus derechos, notifíquese con copia de la demanda, firmado fulano de tal, juez civil y comercial. Eso sería un primer despacho. Hoy, ¿qué es lo que sucede?
La cédula, ya no, nosotros la cédula la mandamos al juzgado, y el juzgado se la manda a la receptoría, perdón, a la oficina de mandamientos y notificaciones. Pero ya en la cédula no vamos a acompañar un juego de copias de todo. A lo sumo puede haber un juego de copias de demanda. Por ejemplo, en CABA se presenta en formato papel todo, pero no la documentación. Y lo que se hace es que el juzgado emite un código QR en el texto de la demanda y además el link para que la parte, el demandado, cuando reciba la cédula, pueda, con cualquier celular, ver o ingresar directamente en la mesa de entradas virtual y ver la demanda, la documental, todo en formato digital para poder contestar. ¿Mm? ¿Está? ¿Entendido? ¿Preguntas? Dijimos que la demanda se notifica por cédula. La cédula la va a llevar el oficial notificador al domicilio real. Si es atendido por otra persona, no por el demandado, pero vive ahí, se la va a dejar a la persona que corresponda, que la reciba, le va a dejar una copia, le va a preguntar el nombre, el documento, y va a anotar, porque él va con un original y una copia. En la copia anota, se dejó cédula de igual tenor y el mismo efecto a quien dijo ser de la casa, que recibe y no firma, o que firma, que me da su nombre, que está el número de documento, o no. A veces la gente, o sea, siempre hay como una concepción que si yo no firmo, no me notifico. La realidad es que como el oficial notificador es un oficial de justicia, o sea, es un auxiliar del juez, él da fe de la notificación. Entonces, es lo mismo que si hubiera ido un escribano a notificar. Sí, que nosotros queremos decir que esa notificación es fraudulenta, no fue real, o fue en otra fecha, o lo que sea, habrá que iniciar un proceso de redargución de falsedad, que es la manera que nos indica el código que podemos atacar los actos, los instrumentos públicos. Yo un instrumento privado desconozco la firma y se hace una pericia, pero si quiero negar la autenticidad de una escritura o de un documento, un instrumento público judicial, tengo que iniciar un incidente de redargución de falsedad. O sea que no es tan sencillo el tema. Él da fe que dejó la cédula en tal fecha, a tal hora y a tal persona. A partir de ahí empieza a correr el plazo. O sea que si la persona recibe la cédula hoy, bueno, mañana no, el lunes sería el primer día de plazo. O sea que si tiene 15 días para contestar la demanda, tiene toda la semana que viene, toda la segunda semana y toda la tercera semana. Ahí tenemos 15 días hábiles. Vencería el viernes de esa tercera semana o el lunes de la otra dentro de las 4 primeras horas. ¿Está? ¿Y qué puede hacer el demandado? El demandado, una vez que ha notificado la demanda, puede presentarse o no presentarse. Es fundamental que la cédula la haya recepcionado y que se la hayan dejado en su domicilio real. Pero si se lo hubieran dejado en otro domicilio, por ejemplo, bajo responsabilidad de parte, porque no lo encontraban, no estaba, y la cédula fue y vino, y la Cámara Electoral informa que él vive ahí, pero nunca hay nadie, y el oficial notificador la presenta igual, él tendrá entonces que plantear, cuando tome conocimiento del proceso, si no pudo contestar la demanda en término, plantear un incidente de nulidad de notificación. Pero como regla, una vez que el oficial notificador dice que entregó la cédula a alguien o que la dejó abajo de la puerta después de alguna comunicación de que iba a volver, después de haber ido más de en una oportunidad, y si es ordenada de esta manera, si no se presenta, no se va a considerar que no se presentó porque a lo mejor no fue bien notificado. No, si no se presenta se le va a dar por perdido el derecho que dejó de usar. Y si el día de mañana él dice, no, pero si yo nunca fui notificado porque yo no vivo ahí, y en la Cámara Electoral figura mal mi domicilio y están invertidos los números y en vez de ser 5448 es 4854, pero está mal en la Cámara Electoral, entonces se informó erróneamente, ahí tendrá que iniciar un incidente de nulidad para pedir la nulidad del acto jurídico que fue la notificación de la demanda y los posteriores en consecuencia.
Pero, de lo contrario, se entiende que la notificación es válida y si no se presenta, pierde el derecho que dejó de usar. ¿Esto qué significa si no se presenta? Que a pedido de parte actora, el juez lo va a declarar en rebeldía. ¿Mm? Va a declarar la rebeldía. Exactamente. Pero la declaración de rebeldía no es de oficio, es a pedido del actor. Bien. Era Eso justo sí, lo que iba a preguntar. sí, a pedido del actor. ¿Nunca se puede en ningún caso? No, es a pedido del actor. El código dice que la rebeldía, o sea, es a pedido de parte. Si queremos plantear la rebeldía del demandado, es a pedido del actor. Si queremos la rebeldía del actor, es a pedido de parte. Y la rebeldía del actor también puede existir. ¿Cuándo puede existir? Cuando, por ejemplo, cambia el domicilio, no constituye domicilio, cambia de abogado, no constituye un nuevo domicilio electrónico y o legal, entonces se lo intima bajo procedimiento de declararlo rebelde. Igual ahora no vamos a entrar a hablar de la rebeldía, vamos a ver cuáles son las cosas que puede hacer el demandado y después entramos en cada una de estas. Cuando el demandado se presenta, se puede presentar y puede hacer muchos actos procesales distintos. Él se puede presentar y contestar la demanda, que sería el acto procesal jurídico por excelencia, donde, como les puse acá, normalmente se pide el rechazo de la demanda y de la pretensión. O sea, el fundamento de la contestación de la demanda es que se rechace de la demanda. ¿Yo puedo reconocer parte de la demanda y pedir el rechazo del resto? Sí. Pero la contestación de la demanda en sí implica un pedido de rechazo de demanda. Cuando el demandado reconoce la pretensión, ahí hablamos de un allanamiento. Es decir, que las dos opciones distintas son: contesto demanda y pido rechazo, o me allano y reconozco la pretensión. ¿Está claro? ¿Qué significa reconocer la pretensión? De decir que es verdad que no le cumplí el contrato a Fernández, o que es verdad que le generé esos daños con el accidente de tránsito, o que es verdad que le debo tal suma de dinero. Ahora, si yo reconozco parte de la pretensión, lo que reconocí ya está resuelto, porque ya el juez no tiene que expedirse al respecto, porque ya fue reconocido expresamente, pero sobre lo otro tendrá que seguir tramitando el proceso. Cuando el demandado contesta la demanda, además puede ejercer otro tipo de defensas, y alguna de estas ya la vimos. Puede oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, o puede reconvenir, o las dos cosas. ¿Qué son las excepciones? ¿Se acuerdan? Defensas. Son defensas, bien, ¿y se acuerdan de alguna? La cosa juzgada, la Bueno, a ver, litispendencia. la cosa juzgada y la litispendencia, ¿dónde la vieron? ¿Dónde lo vieron? Pero el demandado no podía poner excepción de cosas juzgadas si hubo otro proceso que ya terminó. Sí, pero a lo que yo igual les estaba preguntando era de otra excepción que nosotros vimos puntualmente, lo vieron conmigo, por eso les digo dónde lo vieron. Sí, puedo poner la excepción de cosas juzgadas, pero ¿cuál vieron en clase? Incompetencia. Excepciones. Exactamente, Dolores, incompetencia. Exactamente. El demandado puede plantear defensas, o sea, la contestación de demanda es una defensa. Ustedes piensen que este primer despacho que ordena el traslado de la demanda y la notificación es el que garantiza la bilateralidad de la acción. Porque la posibilidad de defenderme la tengo en la medida que me corran traslados, o sea, que me den la posibilidad de expedirme sobre lo que dijo la contraparte, y además que quede notificado de la resolución judicial que me corre traslado. Notificación y traslado. Ahora, ¿qué defensas puedo articular?
La contestación de demanda es la defensa madre, es la más importante, y es la que se da en los procesos de conocimiento. He visto alguno que me ha puesto en algún expediente, un colega, en algún ejecutivo y me ha puesto contesta demanda, y esto lo digo porque lo vi hoy en la mañana, en un proceso, que es una atrocidad o barbaridad. O sea, no hubiera aprobado, esta materia no lo hubiera aprobado. Bueno, es abogado y planteó contesta demanda. En realidad la demanda se contesta en un proceso de conocimiento. Y ahí yo puedo articular todos con los mismos requisitos que ya vamos a ver de la demanda, más artículos específicos, puedo alegar los hechos, puedo pedir que se rechace la demanda, dar los fundamentos jurídicos, oponerme a los hechos que dijo el actor. O sea que tengo un amplio margen de discusión. Pero además tengo otras defensas, como las excepciones, que son de previo y especial pronunciamiento, que son defensas que tienen por fin resolver de una manera más rápida y en la etapa introductoria. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de etapa introductoria, probatoria y decisoria? En la etapa introductoria se pueden resolver y son cuestiones más vinculadas con los presupuestos procesales. Entonces yo puedo plantear una excepción de incompetencia, puedo plantear una excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, porque no puso el monto el actor. Puedo plantear la excepción de falta de personería, porque dijo que era apoderado, pero resulta que acompañó un poder que le dio otro cliente, no el actor, no acredita. No es que invoca, porque si invoca el 48, invoca el 48. O sea, está diciendo que es el gestor y tenemos que esperar que se cumpla el plazo. O sea, él tiene tiempo hasta dentro de los 60 días hábiles para ratificar lo actuado o acompañar el poder. Pero si él dice que es apoderado y no presenta el poder, o presenta otro poder que no sirve para ese juicio, o dado por otra persona, le puedo plantear la excepción de falta de personería. O puedo plantear otras excepciones que están más vinculadas con la acción, como por ejemplo la caducidad, que digo, pero si este proceso ya fue planteado, ya fue discutido, y hay una sentencia que lo resuelve que adquirió el carácter de cosa juzgada. Ya no se puede volver a discutir. O puedo plantear la excepción de prescripción, por ejemplo, porque la acción prescribía a los 3 años, no fue suspendida ni hubo actos interruptorios de la prescripción y este hecho pasó hace 4 años. ¿Está entendido? Entonces, ¿qué particularidad tienen las excepciones? Que yo planteo las excepciones, le van a correr traslado en resguardo del principio de bilateralidad al demandado, el demandado contesta y el juez resuelve la etapa introductoria. ¿Y qué puede resolver? Que hace lugar o que las rechaza. Eso lo vamos a ver después. Como lo importante, como primer punto que tengan presente, es que sería una de las defensas que puede plantear el demandado. Y la otra es la reconvención, que es una contrademanda. A ver, esperen un minuto porque no sé si escuchan los ruidos. Voy a poner el micrófono, los auriculares. Sí. Por eso me voy a poner el micrófono así se escucha todo. Bien, igual ya terminamos, pero... ¿está entendido esto, chicos? La clase que viene vamos a analizar bien. Acá está sobre las excepciones y vamos a discutir, a analizarlo bien y cuáles son los otros actos. Esto es lo primero que se tienen que acordar. Puede presentarse o puede no presentarse. Si no se presenta, se lo puede declarar rebelde. Si se presenta, ¿para qué se va a presentar? Se puede presentar para contestar que pide que se rechace la demanda o para allanarse donde reconoce la pretensión. Pero a la vez, si contesta la demanda, también puede oponer excepciones previas, que en realidad son excepciones de previo y especial pronunciamiento, porque el juez se pronuncia sobre ellas en la etapa introductoria, no con la sentencia definitiva, o también puede reconvenir, que es contrademandar. Él va a decir, señor juez, yo no lo choqué, el responsable fue él, no le generé ningún daño, todos los daños que reclama fueron ocasionados porque él cruzó con el semáforo en luz roja. Él es el responsable y yo también sufrí daños, por lo tanto quiero que me compense económicamente. No solo que le rechace la demanda, sino que además lo condene a pagarme la suma de tantos pesos en concepto de indemnización. Por una cuestión de economía procesal, esa demanda que el demandado le hace al actor, que sería una contrademanda o reconvención,
va a estar dentro del mismo proceso judicial. Y de eso se le va a correr traslado al actor y el actor contesta. ¿Está? ¿Está entendido? ¿Van siguiendo los temas o el tema que vimos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Es mucho conocimiento, es mucha información. Así que, más allá del material que les voy subiendo, agarren el código, agarren los libros. Hay que estudiar. El manual de Derecho Procesal de Gossaini es muy bueno, está el link en las páginas de él, pueden estudiar de ahí. Tienen mucho material para estudiar, si no tienen dinero, no tienen... Y la próxima clase, Jacquelina, tenemos mucho para dar. Vamos a seguir con ese... O sea, te imaginas que esta bolilla es larguísima. Así que sí, en principio seguimos con esto. Y cuando terminemos con toda esta etapa introductoria, que como verán es larga, porque todavía tenemos que ver todos estos actos procesales que puede hacer el demandado, entramos en la etapa probatoria. Y después en la decisoria, que es más corta, y recién ahí terminamos el proceso ordinario. Bueno, así que por eso es importante que ustedes vayan siguiendo el tema, para que si no les va a empezar a parecer chino lo que hablo. ¿Está? Bueno, ¿no hay preguntas? Nos vemos entonces el miércoles que viene. Que tengan un buen fin de semana y bueno, estamos en contacto. Gracias, igualmente. Este Power después lo va a subir al campus. Sí, sí. Sí, Listo, voy a ver gracias. si le agrego alguna cosita más y lo subo. Listo, gracias. Listo. Buen Bueno, fin chicos, de... igualmente, gracias. Gracias. ¿No? Chao a todos. Espérame un segundito, Luis.